Hola amigos, estamos aquí una vez más y pues vamos a estar platicando nuevamente de la parte número 2, donde nos quedamos de las implicaciones de vivir separados de Dios por causa del perdón, la falta de perdón, la falta de tener buenas relaciones con otras personas. Y estábamos diciendo uno de los atributos de Dios. Me gustaría, si tú no has escuchado la parte uno, amigo, amiga, que lo escuches para poder entender cómo fue que llegamos hasta este punto. Pero decíamos que todo es a causa de causa y efecto. En la vida todo tiene un sentido de una causa y un efecto. Así como existe el mundo natural, de igual manera existe el mundo espiritual. Y estábamos diciendo de cómo nosotros nos podemos ver cuando estamos separados de Dios. ¿O qué es estar cerca de Dios? Sientes paz, sientes seguridad, sientes amor, sientes que no estás solo. Te sientes como que hay una esperanza, sientes que lo que estás haciendo o lo que le estás pidiendo a Dios lo vas a lograr. Y sientes aquella alegría que entra en tu alma, en tu corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto, cuando nosotros tomamos una decisión correcta y empiezan estos atributos de Dios que son buenos, exactamente hay atributos de parte del enemigo. Y estar separados de Dios es donde viene todo lo contrario a lo que te dije al principio. ¿Qué sería? La angustia, la soledad, la incertidumbre, el temor desmedido, la soledad. La soledad es horrible. Vivir asuntos, enfermedad, cosas que nosotros nos damos cuenta que no podemos lidiar con ellas. Pero tú dices de repente, pero ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para yo sentirme diferente? ¿Cómo hago yo para llegar a un punto de mi vida donde yo pueda cambiar estas cosas? Entonces, fíjate, Dios siempre va a querer que tú seas una persona próspera, una persona que tenga plenitud en la vida, pero si nosotros ponemos asuntos, el negocio, el trabajo, el estudio, los amigos, las redes sociales, antes que Dios respaldará lo que tú haces. Dios no se va a quedar con eso. Dios siempre va a respaldar lo que tú haces. Pero esto tendrá una prioridad y afectará la eternidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy preparando mi vida para una buena eternidad, para algo grande, para algo hermoso en mi vida. Entonces, muchas personas piensan y dicen, pues cuando yo ya llegue al cielo, ahí se acabó todo. Déjame decirte que no. Así como hablamos en el capítulo 1, que hay consecuencias de lo natural aquí en la tierra, exactamente hay consecuencias de lo espiritual. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un buen estilo de vida aquí en la tierra, pero yo no lo voy a poder lograr si estoy separada de Dios. Aun si el temor, teniendo a Dios, el temor continúa, algo está mal, porque le estoy dando una prioridad a algo que viene del enemigo. El que te acusa es el enemigo. Dios no te va a acusar. Por eso es que Él quiere que tú tengas ese perdón y otorgarte ese perdón para que tú puedas sentirte bien, no solo en la eternidad, sino que desde ya tú tengas un nuevo estilo de vida. Y vamos a ver lo que nos puede pasar a nosotros por la falta del perdón, tanto con personas alrededor nuestras, como sentirnos de que Dios no nos ha perdonado. Y una de ellas es la culpa. A veces hay personas que te hicieron un daño y te culpan a ti. O hay personas que o tú hiciste algo y sigues con esa culpa. Te sigues culpando por lo que hiciste, por una acción, por una situación que hiciste que sí tuvo consecuencias. Porque dijimos que todo es causa y efecto. Hubo consecuencias de eso. Y quizás tú estás viendo la consecuencia todo el tiempo, pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a perdonar. Eso no quiere decir que las cosas no se vayan a tomar en una forma o a tornar en una forma diferente para tu beneficio. Entonces, una de las consecuencias del pecado, amigos, es la culpa, y vamos a ver qué es lo que sucede con las personas cuando se sienten culpables. Usualmente estas se separan, estas tienden a alejarse. Cuando se sienten culpables de algo, su emoción, su enojo empieza muy lentamente, pero de repente empieza desmedido. Cuando tienen un asunto que les ha afectado, lo que otra persona ha hecho o el no sentirse cerca de Dios, estas personas empiezan a ser como explosivas. Y una de ellas es la violencia a sí mismo. A mí me ha tocado que ver chicas
que se arrancan el pelo, que se muerden o que se cortan. Estas ya son puntos más agresivos, pero recuérdate que todo empieza de pequeño a grande y por eso nosotros necesitamos tomar cartas en el asunto. No puedes seguir caminando de la misma manera que lo has estado haciendo si tú eres una de estas personas o conoces a alguien con estos síntomas. Estas personas llegan a algunas hasta suicidarse. Es bien delicado. Todo empezó por la falta del perdón, ahora se convirtió en culpa, ¿sí? Entonces se convirtió en culpa. Hay personas que no avanzan, no dan otro paso. Otras personas son violentas, no saben pedir las cosas, son agresivas, gritan por todo, no son aptos para escuchar. Entonces hay consecuencias por causa de la culpa. El autoestima empieza a venirse abajo. Me siento feo, me siento fea. Hay personas que hasta están bien delgados y se sienten gordos. Es una condición que la conciencia te empieza a acusar de algo. O si estás muy nervioso por lo que sea, empiezas a comer de más. Entonces, es una irregularidad en tu sistema, porque déjame decirte que la culpa y la falta de perdón te van a traer asuntos internos emocionales que está dentro de ti. Todo lo que está dentro de ti es lo que se refleja, quién tú eres, cómo tú te expresas, cómo tú te sientes, por qué no tengo amigos, por qué no hago amigos. A mí me ha tocado ver personas que no saben hacer amistades. ¿Sabes por qué? Por su manera de reaccionar, por las palabras que usan, por su manera, es que así soy yo y yo no voy a cambiar. Entonces, desde ahí, nosotros nos estamos poniendo limitantes a nuestra vida. Cuando la vida es tan hermosa a pesar de todo lo que estamos viviendo ahorita, cuando nosotros aprendemos a tener esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Claro que cuando tú te acercas a Dios no quiere decir que ya nada va a suceder, pero realmente estamos cambiando una actitud, una idea y que están teniendo reacciones difíciles para mi vida, porque el más afectado vas a ser tú. Entonces empieza a afectar el autoestima. Si alguien no puede sentirse bien contigo mismo, empezará a inventarse, quiero vestirme diferente, empiezo a actuar diferente, empiezo a buscar, ¿para qué? Para ser acepto, para ser aceptada. Buscará hacer otros arreglos y todo esto, lo que pasa, amigos, es de que son asuntos que son momentáneos, solo son por un tiempo, no son consecuencias eternas, buenas. Son eternas, pero son malas, porque no estamos tomando la acción que debemos de tomar o lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida. Fíjate, la misión de un psicólogo, y lo digo con todo respeto porque tengo muchas amistades psicólogas, no todos piensan igual, pero en algunos casos, cuando yo he tenido que ministrar a alguna persona que estoy haciendo coaching, estas chicas me empiezan a decir, o estas mujeres, pues estaba yendo con una persona o la psicóloga y me dijo que, pues sí, mi esposo es el del problema, que yo estoy bien. No, yo no tengo ningún problema. Y te empiezas a dar cuenta. En una relación, decía una amiga, el tango lo bailan dos. Yo no puedo estarle echando la culpa todo el tiempo a la otra persona sin darme cuenta que yo también tengo asuntos que necesito arreglar. Si yo soy muy vulnerable en una amistad o yo quiero manipular la amistad, ¿cómo podemos manipular una amistad? Siendo muy nice con esta persona o haciéndome la víctima. Entonces estoy manipulando una amistad y no estoy siendo sincera o no estoy siendo transparente o me estoy convirtiendo en una persona al punto de que la psicóloga me empieza a decir, tú no te preocupes porque tú no eres la del problema. La del problema es la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos echando la culpa al otro, a la otra persona. Y no estamos nosotros tomando en cuenta lo malo que nosotros pudimos haber tenido. Yo creo que lo he platicado en otros videos, en otros audios. Mi mamá tuvo que venir a los Estados Unidos y yo no entendía ciertas reacciones que yo tuve ya de adulta. Como por ejemplo el temor a quedarme sola. Recuerdo una anécdota cuando mi mamá estaba con su esposo y yo recuerdo que estaba pequeña, mi mamá se había venido a los Estados Unidos,
nos dejó un tiempo solas a mi hermana y a mí, pero no era algo que ella quería dejarnos solas. Era algo que ella deseaba para darnos una mejor vida, ya que después ella compró su casa y todo. Pero cuando tú eres joven, adolescente o eres niño y te pasan ciertos asuntos, cuando tú creces, esto que viviste aquí te va a afectar. Recuerdo yo, esa parte no se me olvida, que mi mamá se acostaba conmigo en las noches, yo me dormía, porque yo tenía el miedo que mi mamá nuevamente se fuera a ir. Yo no sabía esto hasta que fui adulta y empezamos a tener ciertas condiciones o ciertas reacciones a la vida y las relaciones que nosotros a veces tenemos, actuamos en una manera no sana. ¿Por qué? Porque hubo un evento de tu vida. Por eso es que es importante nosotros darnos cuenta de dónde estamos parados y darnos cuenta de que vamos a tener reacciones que pueden afectar nuestro comportamiento. Entonces nosotros debemos de concluir de la manera correcta, de la manera en la que Dios quiere que nosotros concluyamos. Entonces, esta es una de las razones por la cual el ser humano no asume que está mal. Necesita darse cuenta de que también, así como el otro falló, la otra falló, las situaciones también. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿O por qué yo siempre me hago la víctima? ¿Por qué siempre yo actúo de esta forma? Entonces, siempre le estamos echando la culpa a la otra persona y no nos hacemos nosotros responsables de nuestras acciones. Responsables. Cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a soltar el perdonar y la culpa, tú te empiezas a sentir diferente internamente, amigo. Por eso yo siempre le digo a las personas, yo les echo porras y le digo, sí puedes. Si yo viví esta etapa de mi vida que fue muy difícil y Dios me sacó adelante, tú también puedes. Porque yo no soy la excepción. Dios a todos nos ama por igual. A todos nos ama por igual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es transferir la culpa a alguien para yo no sentirme mal. Para esta situación que me agobia, necesito echar la culpa. Entonces, por un momento esto nos funciona. Esto nos funciona. Porque a mí me ha tocado que hablar con personas y dicen, no, es que me estoy sintiendo bien porque la psicóloga me dijo que no, que yo estoy bien, que el del problema es otro. Y tú te estás dando cuenta que esta persona tiene acciones y actitudes terribles. Entonces, es como decir, sí, el otro tiene problemas, la otra tiene problemas, pero también tú necesitas tomar en cuenta por qué estás reaccionando de esta forma. Entonces, al transferir la culpa a otra persona, por un momento nos sentimos bien, pero esto pasa, esto es pasajero, porque después volvemos nuevamente a la posición donde empezamos y te digo una cosa, a veces es hasta peor, a veces es hasta más difícil. Te voy a platicar un poquito del Antiguo Testamento. El hecho de sacrificar antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote lo que hacía era que tomaba un corderito y veía que el corderito estuviera sano, que fuera perfecto, que no cojeara de una patita, que no tuviera un ojo malo. Tenía que ser excelente, perfecto el animalito. ¿Para qué? Porque él necesitaba, estos eran unos ritos que hacían antes en el Antiguo Testamento. Él tenía que matar a este corderito porque la sangre de este cordero que quitaba su pecado iba a ser, la inocencia iba a ser transferida a él. Esto era lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento. Entonces, si él era sacerdote, él hacía un holocausto, un sacrificio se llamaba. Luego había un pueblo, había que hacer un segundo sacrificio para toda esta gente, para el perdón de los pecados. Entonces Dios recibía esto. Entonces el cordero era inocente, sin culpa y era perfecto. Entonces fíjate, la inocencia de ese cordero era traspasada a este ser humano, como el evento que el psicólogo o el coach o la persona pueda decir, tú no eres la de la culpa. Este evento en el Antiguo Testamento era temporal, porque al año tenían que hacer otro evento para que el sacerdote se sintiera que era acepto delante de Dios. Esto era antes de Cristo, antes de la cruz. Pero fíjate lo que está pasando ahorita y te quiero contar una historia así rápido. Y con esto yo voy a concluir en esta parte número 2 referente a la culpa y al perdón.
Habían unos soldados que en ese momento estaban golpeando a este hombre. Le dieron tan fuerte que le dieron tantos latigazos y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Después le cubrieron la cabeza y le volvían a pegar y le empezaron a preguntar: dinos quiénes somos, ya que dicen que eres un profeta, profetiza sobre nosotros. Entonces dice que los soldados romanos le empezaron a arrancar la barba al Señor Jesús. Tomaron una vara, porque en Roma, para poder castigar a los hombres, era un lazo entrelazado con hierro y vidrio. Y dice que le dieron 39 azotes en todas partes de su cuerpo al Señor Jesús. Imagínate cuando ese látigo daba y lo quitaban, dice que arrancaba pedazos de su piel, de su espalda. Llegó un momento donde lo tomaron y fíjate, él iba caminando con la cruz y las mujeres que habían estado con Jesús, como Marta, como María, que eran sus discípulas, que lo vieron de cerca, dice que no lo reconocieron. Dice que vieron pasar a este Jesús de Nazaret. Lo vieron pasar todo golpeado, ensangrentado, con una corona en su cabeza, con una cruz tan pesada, casi arrastrándose. Y dice que vieron pasar a ese hombre. Y mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 52:12. Tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. De tal manera fue tan desfigurado que no parecía un humano. Es lo que está diciendo la Escritura. La crucifixión, amigas, amigo, es la muerte más dura que puede existir para un ser humano, porque no se muere de estar crucificado, sino ¿sabes por qué se muere? De la manera en la que está. Porque al ponerle sus clavos sobre sus pies, sobre sus manos, lo que está pasando es de que sus pulmones se quedan sin aire, pierde oxígeno. Cuando tú no tienes algo que te oprime tu estómago y necesitas respirar, es como que necesitas quitar aquello que te está quitando el aire. ¿Sabes qué está sucediendo en ese momento? Él no puede respirar. Prácticamente lo que está sucediendo en este punto es que él está perdiendo oxígeno. Y si está perdiendo oxígeno, quiere decir que la sangre no está llegando a su cerebro. Y si no está llegando a su cerebro, quiere decir que hay algo que le está impidiendo que él se sienta seguro o completo. No, ¿cómo se va a sentir seguro y completo si está dando su alma? Entonces los soldados, ¿sabes qué quisieron hacer en ese momento? Quebrarle las rodillas para que él ya no pudiera respirar. Entonces en ese momento, ¿sabes qué siente Jesús? El abandono de Dios. El abandono de Dios y le dice: Padre o Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabes qué realmente es lo que está pasando en esa cruz? Que la culpa, la falta de perdón, la soledad desmedida que tú has sentido, la tristeza, el que tú no hayas podido perdonar ese evento que te hicieron y que te causó todo este enojo, esta amargura o esta culpa que quizás tú tienes, o este alejamiento de Dios, porque todo ser humano estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no podía tener relación con aquel hombre o aquella mujer que pecaba. Pero este evento que Jesús está teniendo, esta soledad, este abandono, dice que en ese momento Él muere, pero antes de morir le dice a su padre: ¿por qué me has abandonado? Jesús llegó a creer que su papá lo había abandonado. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos sentimos en algún momento abandonados por nuestros padres o por alguien? Y lo que está haciendo Dios en ese momento, dice que la tierra tiembla. Y cuando tiembla, dice que el velo, lo que nos separaba de la presencia de Dios, a ti y a Dios, a tus generaciones y a Dios y tus bendiciones, era el acceso de estar cerca de Dios. Pero ahora lo que está diciendo es: se rompe ese velo desde arriba del cielo para abajo. Y lo que está haciendo es de que ahora tenemos acceso legal a la presencia de Dios. Entonces lo que está sucediendo es de que Jesús muere. ¿Y qué crees?
El infierno empezó a hacer fiesta y dijo el enemigo, ya le quité las llaves de la vida a todos estos, no solo a Jesús, sino a toda la humanidad. El enemigo había pensado que había ganado sobre tu vida, pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Luego dice que el Señor Jesús, cuando muere, va y baja al infierno y le quita al enemigo el poder que ha tenido sobre tu vida, de hacerte sentir mal. Entonces, todo lo que impedía que tú te sintieras sin culpa, o todo lo que impedía, perdón, que tú te sintieras con esa culpa y esa falta de perdón, ahora Dios lo está rescatando para tu vida. Ahora en este momento que Jesús resucita al tercer día, ahora lo que está sucediendo en este evento es que tu pecado fue echado sobre Jesús de una vez y para siempre. ¿Te acuerdas lo que decía del corderito? El corderito tenía que ser sacrificado, el cordero que quitaba el pecado tenía que ser sacrificado cada año. Pero este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es una vez y para toda la eternidad. Por eso es que nos conviene estar cerca de Dios. Por eso es que nos conviene y ahora nosotros podemos, al tener al Señor en el corazón, al estar cerca de Dios, ahora nosotros podemos tener acceso legal a la presencia de Dios, 1. 2, le echo mi culpa al Señor Jesús y Él me da su paz. Él me da su seguridad. Ese es el principio y ese es el todo del cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz, para que tú no te sientas solo, para que tú no te sientas que ahora en esta situación tan difícil tú puedas tener una vida de bendición y plenitud, para que tú te sientas diferente y te des cuenta que la muerte de Jesucristo fue el mayor evento que pudo haber pasado. Todos estamos pensando que este evento que está sucediendo ahorita de la pandemia, este evento no es nada, porque el Señor Jesús sabe perfectamente lo que tú y yo estamos viviendo. Pero el evento que el Señor vivió en la cruz del Calvario es un gran evento para tu vida, para que tú tengas una vida de influencia, para que tú tengas una vida de perdón, para que tú tengas una vida en plenitud de gozo, de paz, de seguridad. Amigos, si tú no conoces al Señor Jesús, yo te invito a que tú le digas, Señor, ahora entiendo muchas cosas que no entendía antes. Ahora veo cuál fue el evento que tú hiciste en la cruz para que yo tenga acceso a ti. Ahora puedo perdonar a mi mamá, ahora puedo perdonar a mis padres, a mi esposo, a mi esposa, a los hijos. Tú enumera la vida que has llevado, pero yo te digo algo. Mi madre hizo algo por nosotros. Ella me dio lo que ella sabía darme. Yo no podía estar tan cerca de ella porque me molestaba, porque me ofendía, porque había algo que me hacía sentirme mal, enojada, y era algo que no sabía cómo administrarlo. Hasta que Jesús me dijo, entrégame eso, entrégame ese enojo. Ese enojo se convirtió en odio. Y mi pobre madre me decía, yo lo único que quiero es que ustedes me quieran. Y yo no entendía eso hasta que vino el amor de Dios y llenó mi corazón. Yo pude amar a mi mamá. Yo pude perdonarla. Y esto es un diario vivir, amigos, es algo constante, que lo único que Dios quiere es hacernos el bien. Así es de que yo te invito a que tú sueltes, a que tú perdones, a que tú permitas que Dios entre a tu corazón. Y si Dios ya ha vivido en tu corazón, que tú refuerces el evento que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que tú tengas una vida de impacto y que te otorga no solo el perdón a ti, sino el perdón para los demás. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Me encanta poder platicar contigo, que tú me permitas entrar hasta tu sala, hasta allá a tu recámara, y que podamos escuchar juntos lo que Dios prácticamente nos está dejando saber. Te dejo un fuerte abrazo y te bendigo. Si tú no conoces al Señor, dile, Señor, entra a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por esta culpa, por esta situación de mi vida, pero yo te entrego ahora quien yo soy. Y ahora tú escribes mi nombre en el libro de la vida por la eternidad. Saludos, amigos, que estén muy bien. Hasta pronto.